¿Qué tal, muchachos? Vamos a continuar con nuestra clase de mercadotecnia, de introducción a la mercadotecnia. Y continuamos con la definición tal cual de los aspectos en los que nos quedamos estudiando en la última clase. ¿Sí? Y bueno, a continuación tenemos uno de los puntos más importantes y ya habíamos comentado que son identificar las necesidades y los deseos de los consumidores. ¿Sí? El autor como tal nos dice, en este caso de Hartley, que una necesidad existe cuando la persona se siente privada desde el punto de vista fisiológico de las cosas necesarias para vivir, como son comida, casa y vestido, ¿sí? Entonces es algo desde el punto de vista fisiológico, ¿sí? Es algo que es muy necesario, es algo que necesitamos y como lo dice la propia definición, para vivir. Entonces, son cosas que sí o sí, pues la gente compra porque requiere y porque hay, entonces cuando determinamos eso es que hay un nicho de mercado, porque hay un hueco que requiere ser cubierto por las personas para satisfacer eso, ¿sí? Entonces, de esta manera podemos determinar la diferencia de una necesidad. ¿Qué es una necesidad? Lo vemos tal cual en la comida, en la ropa también, o sea, en el vestido, en un albergue o casa donde nosotros podamos vivir y dormir. Sí, esas son necesidades tal cual. ¿Sí? Y por su parte, en otro aspecto, podemos decir que una necesidad es algo muy imperioso. O sea, una necesidad siempre va a ser algo que domine. Por ejemplo, ahorita actualmente en la pandemia, podemos ver que todos aquellos negocios que son de necesidad están prevaleciendo. Sí, por ejemplo, nosotros vemos que tiendas de abarrotes, los Oxxos, sin querer hacer promoción, Walmart, etcétera, Aurrerá, Soriana, no están cerrando sus tiendas, incluso algunas de sus acciones están sufriendo un poquitito de erosión, o sea, sí están yendo un poco a la baja, pero realmente no son negocios que están cerrando. Por otro lado, estamos viendo negocios como cafeterías, como lugares de esparcimiento, tal vez, bueno, restaurantes que sí cubren una necesidad, pero que hay una restricción de que estén cerrados. Pero sí los restaurantes que están trabajando con pedidos a domicilio siguen operando bien sin ningún problema, ¿sí? Pero otro tipo de negocios que no son tan esenciales están empezando a cerrar sus puertas, ¿sí? ¿Por qué? Porque no cubren ninguna necesidad real. Veamos como eso, ejemplo de lugares de diversión, por ejemplo, que la gente los deja a último lugar, ¿sí? Eh, el caso más común para mí, más triste, es el de las cafeterías, por ejemplo. Sí, el lugares de algunas boticas de ropa, por ejemplo, que venden ropa que es un poquito más lujosa, pues eso sí se están viendo pues privados de ciertas ventas, ¿sale? Pero en cambio, los deseos eh, son otro tipo de caso, muy, muy diferente, ¿sí? Hartley nos comenta que un deseo es una necesidad determinada por los individuos, la cultura y la personalidad del individuo, ¿sí? De este modo, si se tiene hambre, surge la necesidad básica y el deseo de comer, ¿sí? Entonces, nosotros podemos diferenciar el deseo como una necesidad determinada por conocimientos, cultura y personalidad del individuo. ¿Estamos? Pero el deseo va a cubrir las cosas que requiere desde una perspectiva diferente a la necesidad. Por ejemplo, yo siento hambre, como dice aquí el autor. Entonces, yo puedo comerme
un chocolate, un Snickers, y se me quita el hambre. Realmente no voy a cubrir la necesidad como tal del hambre o de mi cuerpo por cubrir una necesidad de nutrientes, pero bueno, se me va a quitar el hambre temporalmente o por un ratito, ¿sí? Entonces, de esta manera yo puedo satisfacer ese deseo, ¿sí? Pero no es lo mismo. Como ustedes pueden ver, hay conocimientos, cultura y personalidad del individuo. Estamos diciendo que, por ejemplo, hay gente en Estados Unidos que siente hambre. Yo recuerdo ver que a la hora del almuerzo, del lunch, pues llevaban su bolsa de palomitas y la metían al microondas y ya quedaba hecho una Coca-Cola y eso era su desayuno. En cambio, aquí en México es algo diferente. Nosotros tenemos que comer huevos con chilaquiles o frijoles o cosas más nutritivas porque nuestra cultura nos dice que eso es un desayuno adecuado, pero la cultura ya es diferente y a veces me hace pensar cómo que piensan como niños, ¿verdad? Que casi casi se comen primero el postre antes del lunch. ¿Sí estamos? Para eso Hartley nos dice, suponga que usted quiere comer una manzana o un caramelo, porque de acuerdo con su experiencia y su personalidad sabe que esos productos satisfacen el hambre, ¿sí? El marketing eficaz mediante la creación de una forma de conciencia acerca de los buenos productos en las situaciones apropiadas puede influir en los deseos de las personas. Entonces, tú aquí que decides la manzana o el caramelo, una bolsa de Skittles, por ejemplo. ¿Sí? Pues bueno, ahí es donde el marketing va a influir. O sea, si tú vendes caramelos, si tienes una fábrica de Skittles, pues vas a decir que el Skittles es más delicioso, apetitoso que la manzana. No estás diciendo que sea más nutritivo que la manzana, pero estás diciendo que te va a quitar el hambre, que te va a satisfacer. Entonces, el marketing puede ser usado de esta manera. Ojo, no digo que esto sea bueno, ¿sí? Pero el marketing sirve de entrada para informar y nosotros lo que debemos de hacer por principio de entrada es determinar en qué estamos. En el mercado, en el negocio de satisfacer necesidades o en el negocio de satisfacer deseos, ¿sí? Entonces, para eso necesitamos saber qué es el mercado, ¿sí? Y primeramente que nada, necesitamos saber qué son los consumidores potenciales. ¿Sí? Los consumidores potenciales constituyen un mercado que consiste en las personas con el deseo y la capacidad de comprar un producto específico, como lo veíamos anteriormente. Todo el mundo queremos algo. Por ejemplo, yo pienso que mucha gente, yo incluido en ese mercado, soy alguien que quiere una casa o un condominio con vista a la playa o con acceso a la playa en Puerto Vallarta, en Mazatlán, en Cancún, etcétera. ¿Sí? Yo lo deseo, ¿sí? Pero el deseo es una situación y la capacidad de comprar es otra muy diferente. Y es aquí donde les decía que se cometen errores. Porque yo puedo estar desarrollando una investigación de mercado para ver si la gente desea mi producto, pero estoy descuidando la parte de la capacidad de si pueden adquirirlo. O sea, lo que les decía en la clase anterior. ¿Quién no desea tener un carro que sea, por ejemplo, un Ferrari o un carro de lujo? Sí, la marca que sea, ¿no? Pues sí, yo sí lo deseo, pero tener la capacidad de tenerlo, pues no. Incluso hasta si te lo regalan, ¿no? Porque creo que cuesta hacer el cambio de aceite, cuesta un dineral, ¿no? El mantenimiento es súper caro. Imagínate que tengas que pagar 30,000 pesos cada vez que vas a hacerle un servicio a ese carro, ¿no? Porque es súper caro, ¿no? O más caro, tal vez que esos 50,000, no recuerdo cuánto, pero es carísimo. Entonces es muy diferente el deseo, ¿sí? A la capacidad de comprar un producto específico. Entonces nosotros tenemos que estar muy de la mano con ese aspecto, ¿sí? No puedo confundir el deseo con la capacidad. Nosotros debemos de ver, identificar quiénes son las personas que desean nuestros productos o servicios y las personas que lo desean y que aparte tienen la capacidad de adquirirlos. Por ejemplo, dice el autor, en la última instancia, todos los mercados se componen de personas
Incluso cuando se dice que una empresa adquiere una fotocopiadora Xerox, en realidad significa que una o más personas de la empresa decidieron comprarla. ¿Sí? Las personas conscientes de sus necesidades insatisfechas podrían tener el deseo de adquirir el producto, pero eso no basta por sí solo. También deben de tener en cuenta la capacidad de comprarlo, por ejemplo, la autoridad, el tiempo y el dinero. Sí, por eso muchas veces vemos que en las empresas la gente, los vendedores, alguien que está interesado en algo o que quiere que le resuelvan un problema, llega preguntando por el gerente porque sabe que es la persona quien tiene la autoridad, el tiempo y el dinero para decidir si compra o no cierto producto o servicio. No puedo estar discutiendo con alguien que no sea el jefe de compras, que no sea el director general o el dueño de esa empresa, porque sé que voy a estar perdiendo el tiempo. Esa persona no tiene ni la autoridad ni el dinero para hacerlo. A lo mejor sí tiene el tiempo para atenderme, escucharme, pero pues voy a estar perdiéndolo yo. Yo lo que le puedo decir a esa persona, a la recepcionista, por ejemplo, a un encargado, un representante, pues que me comunique o que me diga quién es la persona encargada de las compras, por ejemplo. Y así de esa manera yo me evito estar perdiendo el tiempo, ¿sí? Entonces, aquí lo que sigue es saber nosotros cómo podemos capitalizar esto. ¿Estamos? Y de otra manera, pues bueno, no podríamos sacarle provecho a nuestros estudios de mercadotecnia. ¿Estamos? Bueno, entonces, con esto concluimos esta clase y pues nos vemos en la siguiente clase. Les agradezco mucho su atención y nos vemos en la próxima clase. Muchas gracias.